Hola de nuevo. Continuamos aquí con los vídeos de Access 2016 y en este caso vamos a tratar de explicar los elementos dentro de la configuración de la tabla, los elementos que nos habíamos dejado pendientes en el vídeo anterior. Dentro de las propiedades de los tipos de datos tenemos dos elementos que son un poco... al principio igual cuesta un poco de entender, pero una vez habéis entendido el concepto es muy fácil de comprender, que son los elementos dentro de como decía, dentro de las propiedades del campo, los elementos regla de validación y texto de validación, que ambos dos están relacionados. Recordad que estamos haciendo una tabla en la cual tenemos una serie de productos, que son camisetas, los códigos, las unidades que tenemos y el precio de cada una de ellas. Imaginad que queremos poner una restricción, por ejemplo, al precio, por ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, queremos que el precio mínimo sea de 5 euros. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer eso? A la hora de escribir la tabla, cuando la persona que introduzca los datos introduzca el precio, si pone, por ejemplo, 4 euros, deberá de aparecerle un error y indicarle con un mensaje en qué consiste ese error. ¿Cómo hacemos eso? Pues, como decía, lo hacemos con estos dos elementos, regla de validación y texto de validación. Para hacer esa restricción, esa regla, esa condición para ese campo en concreto, pues evidentemente nos debemos de situar en el campo en concreto al que va a afectar. Y fijaos que aunque cambian muchos elementos de los tipos de datos, de tipo número, a moneda o a texto, fijaos que cambian muchas cosas, el apartado de regla de validación y texto de validación siguen siendo campos, elementos o propiedades que aparecen en todos ellos, en todos y cada uno de ellos. Sí que es verdad que es posible que en alguno de los tipos de datos no esté, pero creo recordar que en la gran mayoría, en los más utilizados, sí que está. Bueno, como decía, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo funciona la regla de validación? Bueno, pues en la regla de validación, si nos situamos en ese apartado dentro de precio, aquí nos dice expresión que limita los valores que se pueden escribir en el campo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que los precios que se introduzcan aquí sean como mínimo de 5 euros, pues debo de poner que sea mayor, con el símbolo de mayor que utilizamos siempre, o igual que 5. Esta es la regla, la condición que deberá existir en ese campo. Es decir, cuando yo vaya a la tabla, introduzca una nueva camiseta y ponga precio, por ejemplo, 4 euros o 3, no me debería de dejar y me lo indicará con un mensaje. Ese mensaje, ¿cuál será? El que escribamos en texto de validación. Por ejemplo, si lo que quiero es que cuando alguien intente introducir un precio menor que 5, aparezca un error, pues el mensaje podría ser, por ejemplo, el precio debe ser al menos 5 euros. Por ejemplo. O debes introducir un precio superior a 5 euros. O el precio debe ser como mínimo 5 euros. El mensaje, en realidad, no va a afectar, no nos va a dar ningún tipo de problema porque es un cuadrito, aparecerá un cuadrito con una advertencia y con este mensaje en concreto dentro. Si no ponemos nada, nos aparecerá un mensaje en blanco. Es decir, que si ponemos 4 euros nos aparecerá un error y no sabremos qué es lo que ha pasado. Por eso existe el elemento texto de validación. Vamos a comprobarlo con este ejemplo. Vamos a guardar la tabla. Nos dice que hemos cambiado cosas. Vamos a la vista de datos. Imaginad que vamos a introducir una nueva camiseta que se va a llamar camiseta. Vamos a poner, por ejemplo, pantalón. El producto será el 003, por ejemplo. Las unidades vamos a poner 20. E imaginad que introduzco 4 euros por error en lugar de 40. Bueno, veis, cuando he continuado me aparece este mensaje de error que dice Microsoft Access, el precio debe ser al menos 5 euros. Pues yo al leer eso ya sé que por lo menos que me he equivocado, en vez de poner 40 he puesto 4.
Entonces ahora sí que me deja continuar. Como veis, es una cosa bastante sencilla que la gente se suele confundir mucho y se suele hacer mucho lío. Pero es tan sencillo como eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo el nombre del producto, por ejemplo, solo puede ser pantalón o camiseta? ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, pues para establecer una regla de texto, evidentemente me sitúo en el nombre del producto, me voy a la regla de validación, la cantidad de valores que podamos escribir aquí que se acepten, los debemos escribir separados por la letra O. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, si yo quiero que sea camiseta o pantalón, fijaos, él automáticamente ha creado las comillas alrededor de camiseta, la letra O la ha dejado al margen, o pantalón, y esta regla de validación para este campo en concreto significa que yo no podré escribir otra cosa que no sea camiseta o pantalón. De hecho, ahora, como aparece la palabra, el nombre de algunos productos es camisette cortado, acabado en T, es probable que me dé algún tipo de error. Pero bueno, lo podemos modificar en la tabla y se solucionaría. Por lo tanto, ¿qué pondríamos en el texto de validación? Pues un mensaje que me indique que solo puede ser camiseta o pantalón. Pues solo se puede introducir camiseta o pantalón. ¿Vale? O puedo poner, cuidado, solo se puede introducir camiseta o pantalón. O no es posible introducir otro nombre que no sea camiseta y pantalón. Vuelvo a insistir que el texto de validación no afecta a la tabla. Solo es un mensaje de error que nos aparecerá en caso de que no se cumpla esta condición que acabo de escribir aquí. Por lo tanto, vamos a guardar. Me está dando algún tipo de error por lo que os comentaba, como camiseta. Vamos a escribir aquí, camiseta, aquí. Imaginaos que yo sigo escribiendo y pongo camisa en vez de camiseta. ¿Veis? Al intentar continuar me aparece el mensaje de solo se puede introducir camiseta o pantalón. Vale, por lo tanto, si yo he puesto esta regla de validación, no sé lo que he hecho, y sigo insistiendo en que tengo que insistir camisa, no voy a poder continuar. Lo único que podría hacer es volver a la configuración de la tabla. Evidentemente ahora no me deja volver a la configuración porque este valor sigue estando ahí. Tengo que pulsar el escape para salir de aquí y borrar este elemento. Vale, ya lo tengo borrado. Pulso aquí al escape. Ya lo he borrado. Voy aquí y iría a ver. Pantalón, camiseta o, y aquí sí que puedo escribir camisa. Y ahora pues podría añadirlo aquí en el mensaje, o camisa. Y ahora sí que podría volver de nuevo a la tabla. Le doy a guardar. Vengo aquí. Introduzco camisa. Ya puedo seguir con la codificación. Tengo una, por ejemplo. Y el precio, vamos a poner, por ejemplo, 2 euros. ¿Qué pasa? Que nos da el error ese que hemos puesto antes. 20 euros. Bueno, pues ya tenemos la tabla completada. Como veis, los valores de texto de validación, los elementos texto de validación, regla de validación, texto de validación, lo más utilizado, por lo menos en mi caso, son estas opciones de poner las opciones de texto posibles o alguna regla en plan que el precio del producto sea mayor que 0 o que sea menor que 1000 o, yo que sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir. El número de unidades máximo, por ejemplo, imaginad que como mucho pueden haber 100 unidades, que es las que cabrían en la tienda, pues entonces tendríamos que poner que tiene que ser menor o igual que 100. Esto es como máximo. Y esto, ¿vale? Y debemos poner aquí, como máximo, se podrán introducir 100. Vale. Bueno, pues 100 unidades, para dejarlo ya más claro. ¿Lo veis? Regla de validación, texto de validación. Le damos a guardar. Volvemos a la tabla. Y en el caso de querer introducir, por ejemplo, una camisa
de las cuales voy a poner 110, por ejemplo, pues me va a aparecer este error otra vez. Como máximo se podrán introducir 100 unidades. Es decir, que hasta que no rectifique, no podré continuar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si dejo el precio en blanco, ¿qué pasaría? Que me va a dar el error este de 5 euros. Si escribo un nombre que no es camisa, camiseta o pantalón ahora, también me dará un error que solo puede ser este. Y evidentemente, lo que he comentado, si escribo el número de unidades mayor que 100, pues también me va a dar ese error. Por lo tanto, como veis, es muy sencillo. Recordad que la condición se pone en regla de validación y en texto de validación el mensaje de error que nos aparecerá en caso de incumplir esta norma, esta condición, esta fórmula que hemos puesto que limita los valores que se pueden escribir. Bueno, pues hasta aquí este pequeño vídeo explicativo sobre regla de validación y texto de validación para Access 2016. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.